Pueden tomar asiento, mis hermanos. Gracias, hermano, por la alabanza. Bienvenidos, bienvenidos en este día tan especial. Mis hermanos, mira al que está al lado y dile, gracias a Dios, estamos en pie. Amén. El Señor nos mantiene vivos en medio de pandemia, en medio de un montón de virus que andan dando vueltas, pero nosotros no tememos a eso. Tenemos a un Dios de temor, a Él hay que temer. Así que mira al que está al lado y dile, bienvenido a esta casa, que es casa de oración, es casa de alabanza a Dios y es casa de refrigerio para nuestra alma. Amén. Porque venimos a escuchar palabra de vida, palabra que alimenta nuestro ser, palabra que aviva nuestro corazón. Amén. Y damos la bienvenida al pastor, a mi hermana Rosana. Bueno, todos ya saben que los tenemos aquí de nuevo. Y a Brenda, que allá está, me había olvidado de Brenda, lo que estoy acostumbrado a verla ahí en el bajo y ahí no la estoy viendo, así que bueno, ya pronto tomará su parte. Bueno, bienvenidos a este lugar, mis hermanos queridos. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a empezar buscando la guía del Espíritu Santo de Dios, así que no te distraigas. Señor, gracias Papá Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Yahweh, yo soy el que soy, dice el Señor. Y Yeshua HaMashiach, Jesucristo el Mesías, sentado a tu diestra con poder y gloria, tu brazo extendido en favor de nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que ha tomado lugar aquí en esta casa. Gracias por ese precioso y divino y bendito Espíritu Santo de Dios que está en este lugar y ha tomado el control no solo de nuestras vidas, sino de nuestro corazón, de nuestros oídos, de nuestro ser, de nuestra alma, de nuestros sentimientos, Señor. Gracias por ponernos esa tranquilidad y esa paz que solamente el Espíritu Santo la puede dar. Señor, en esta mañana te pedimos, Señor, que las legiones de ángeles, Señor, estén sacando de este lugar todo espíritu de sordera, todo espíritu de cansancio, todo espíritu de molestia, todo espíritu de torpeza, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu que no conforme al Espíritu Santo de Dios no tiene ni arte, ni parte, ni suerte en este lugar. Plantamos la bandera de Jehová Nisi. Jehová es nuestro estandarte, Jehová es nuestro guerrero. Jehová es quien pelea la batalla. Y la batalla está ganada en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y el pueblo de Dios dice, amén, 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 mis hermanos. Amén. Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Mis hermanos, en el día de hoy, estuvo toda la semana, me estuvo tratando con una palabra que yo un poquito dije en el domingo que hemos pasado, pero nos faltó algunos, como quien dice, algunos matices para que entendamos los misterios de la palabra de Dios. A los que les gusta el misterio, hoy vamos a ver esas cosas, porque Dios me trató a mí y yo quiero contarle lo que Dios me venía diciendo y hablando sobre esta palabra. Busquen en Lucas, capítulo 11, versículo 27 y 28. Miren lo que sucede aquí. Es muy importante que ustedes presten atención, porque aquí hay una palabra muy que va a edificar y va a enseñar. Cuando lo tienen se ponen en pie porque es palabra de Dios. Nadie sale de la casa sin la espada, sobre todo si venimos a la iglesia. Así que mis hermanos tienen que saber que los guerreros de Dios salen de su casa con una Biblia en la mano. El que sale sin Biblia es como el policía que va sin revólver. Imagínense si a un revólver tiene que meter preso a uno, un policía, y le dice, espere que voy a mi casa a buscar el revólver que me lo olvidé. ¿Ustedes creen que el ladrón se va a quedar esperándolo? Bueno, lo mismo pasa con el cristiano cuando se enfrenta con el diablo. El diablo no pierde tiempo, los hijos de Dios tampoco. Miren lo que dice. ¿Lo tienen? Amén. Dice, es Jesucristo el que habla aquí. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Qué hermoso es entender que muchas veces las personas creemos que a Dios
lo vamos a comprar con palabras de halago, con palabras, como quien dice, de salamería, de caricias. Y fíjense que Jesucristo aquí le contesta: más bienaventurados son los que oyen las palabras y las guardan. Bueno, en definitiva, la palabra de Dios dice, Javi, poneme Marcos 4:23, por si las dudas aquí hay alguno que no oyó lo que quiere decir guardar la palabra. Dice que el que tiene oídos para oír, oiga. Si Dios lo pone en la Biblia es para que nosotros, no hay ningún sordo aquí, gracias a Dios. ¿No es así? No, creo que no. Así que tienen que entender que mire lo que dice: si alguno tiene oídos para oír, oiga. Perdón. Señor tenía todo ya preparado de antemano. Él sabía que las personas que iban a buscar de él iban con un interés. Y aquí me habla que una multitud lo seguía. Esa multitud, se levantó una mujer para decir: bienaventurado o bienaventurada los pechos que te dieron de mamá y la que te trajo al mundo. Pero el Señor dijo: no, dice, más bienaventurado los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Fíjense que qué respuesta tan certera y tan eficaz para entender de que Dios tiene propósitos sobre todos nosotros. Todos los que estamos hoy aquí sabemos que es un Dios de juicio justo y veraz. Es un Dios que a sus hijos, a los que ama, los disciplina y también los educa y también los enseña que en la palabra está la verdad. No hay otra verdad más grande que esta. Así que por eso, mis hermanos, nos tenemos que basar sobre las Escrituras. Las Sagradas Escrituras nos enseñan de que los misterios están aquí. Esos misterios tenemos que estudiarlos día a día para entender lo que quiere decir. No se vayan de ese versículo, vamos a pasar al 29, porque fíjense lo que sigue continuando aquí, y vamos a leer el 29 para ir desarrollándolo. Dice la eterna y joven palabra de Dios en Lucas capítulo 11, versículo 29, dice: y apiñándose las multitudes, comenzó a decir, vio que hay dos puntitos, dice, esta generación mala, otra vez dos puntitos, fíjense que va a ir esa diferencia que va haciendo un espacio, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Poneme Mateo capítulo 24, versículo 24, Javi, por favor. Fíjense, ¿por qué el Señor dice, no le será dado señal? ¿Ustedes están leyendo lo que está diciendo ahí? ¿Por qué el Señor dice, esta generación mala? No nos llama bueno, nos llama malos. Porque mire qué pasa con nosotros cuando nos desviamos de las Escrituras. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes, ¿qué? Señales. ¿Se dan cuenta? Porque Jesucristo dijo, no van a tener señales. Pero dice que señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos si no somos nosotros los que conocemos la palabra de Dios? ¿Quiénes son los escogidos si no son los que se congregan a estudiar y a entender los misterios de las Sagradas Escrituras, de la santa palabra divina de Dios, la que permanece para siempre? ¿Se dan cuenta, mis hermanos? ¿Por qué Jesucristo contesta con sabiduría y dice, no van a tener señal? Esta generación mala, dice, no es una generación dadivosa, ni buena, ni de corazón noble. Nos llama generación mala. Dice, tendrán una señal solamente como la de Jonás. Vamos al 30, fíjense lo que dice el 30. Porque así como Jonás fue señal para los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. El 31. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. ¿Quién está hablando? ¿Y de quién está hablando que es más que Salomón? Jesucristo. Pero fíjense que la palabra de Dios, cuando enseña y explica, ahora vamos a ver por qué le estoy hablando de Salomón. Porque la palabra de Dios me dice, busca en Primera de Reyes, Javi, capítulo 3, versículo 12. Aquí está hablando Salomón con Jehová de los ejércitos, Rey de Gloria. Y
fíjense lo que le dice en ese versículo. Miren lo que dice. He aquí, porque Salomón en un sueño se le presenta el ángel de Jehová y le dice, pide lo que quieres y te lo daré. Y él pide sabiduría porque era joven. Se cree que Salomón databa de 17 años, prácticamente era muy jovencito. Dice, tengo que gobernar una nación y se me presenta el Dios Todopoderoso, el Dios de mi padre, que es David. Entonces él entendía que si Dios le daba esa pregunta y le concedía lo que él quería, dice, dame sabiduría, porque no voy a pedir dinero, ni voy a pedir riquezas, ni voy a pedir poder, ni voy a pedir vida. Voy a pedir sabiduría para entender lo que debo hacer de la vida en la juventud. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Y fíjense, pide sabiduría. Y miren lo que dice aquí. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y sin embargo Jesucristo le dice, he aquí uno más que Salomón. Más que Salomón, está hablando el Hijo del Dios viviente, Jesucristo de Nazaret. ¿Ustedes creen que Salomón, un hombre de barro, engendrado de hombre, va a ser más sabio que Jesucristo, que fue engendrado por el Padre Celestial, donde tenía el Espíritu de vida, que es la fuente de vida, la fuente del amor verdadero? Claro que no. Por eso Jesucristo les hablaba así a esta multitud. Y fíjense que dice que las multitudes se apiñaban. Esa palabra apiñar quiere decir que se empujaban así para querer escuchar palabra de Dios. La gente estaba muy interesada en Jesucristo. Apiñarse significa juntarse. Hoy aquí estamos todos cómodos y las sillas muy bien separadas, donde deberíamos estar todos apiñados aquí, oyendo palabra de Dios. Pero el mundo es más importante para la gente, no para nosotros, porque elegimos seguir el camino estrecho, la puerta angosta. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, por qué las iglesias están vacías? Porque oír palabra de Dios a nadie le interesa ahora. Y ahí me dice que se apiñaban. Usted si tiraba una aguja así, capaz que se empichaban 3 o 4, porque estaban tan apretados que los agarraba 3 o 4 juntos. Se apiñaban para entender sabiduría de Dios. Y Jesucristo le dijo, he aquí uno mayor que Salomón. Qué hermoso es entender que mi Dios nos llamó a nosotros para entender y comprender los misterios de Dios. El 32, vamos de nuevo al pasaje de Lucas 11, capítulo 32. Dice que los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y aquí más que Jonás en este lugar. Otra vez volvió a usar la misma palabra. He aquí uno más que Jonás. Fíjense que a la predicación dice. Quiere decir que Jonás, cuando él fue y predicó a los ninivitas, era una ciudad de 120,000 personas y estaba castigada a ser destruida. Entonces todos los ninivitas entendieron la predicación de Jonás. Y Jesucristo le está diciendo, he aquí uno mayor que Jonás en este lugar. Miren, mis hermanos, los judíos mataron a Jesucristo, ¿saben por qué? Y Jesucristo, ninguno va a superar a él. Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, el Rey de los pastores. Juan capítulo 11, poneme Javi por favor. Él es el Rey de los pastores. No es pastor hecho de carne, como lo somos todos nosotros, de barro. Nosotros somos un pastor de barro. ¿Podemos superar a un pastor divino de la esencia de Dios? A un pastor que predicaba la verdad, que hacía milagros, que multiplicaba los panes, que sanaba a los enfermos. Y sin embargo lo mataron. ¿Qué puede hacer un pastor de barro? Es para reírse, ¿no es cierto? ¿Qué opina, pastor? Aquí tengo 2 pastores. ¿Qué opina? Y las pastoras. Somos de barro nosotros. ¿Podemos superar a una predicación de nuestro Señor Jesucristo? Claro que no. Miren lo que dice. No. Juan, capítulo 10, versículo 11. Me equivoqué. Capítulo 10, versículo 11. ¿Qué dice ahí? Yo soy el buen pastor, Jesucristo de Nazaret. El buen pastor su vida da por las ovejas.
nadie lo puede superar. Insuperable, inimitable, inigualable, incomprensible, porque su amor es incomprensible. Y podemos entender que es un Dios tan amoroso que dio a su unigénito amado en rescate de todos nosotros. ¿Qué podrá hacer un pastor de barro? Muy poco podemos hacer. Convencer a una generación que Dios me dice que es mala y perversa. No lo sé. Proverbios, capítulo 3, versículo 1 al 4. Javi, por favor. Fíjense lo que dice el Señor aquí. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarden mis ¿qué? Mis mandamientos. Estoy seguro que si pregunto aquí de los 10 mandamientos, muy pocos lo saben. Y los 10 mandamientos tenemos que saberlo de memoria. ¿Cuántas cosas metemos en nuestro corazón? Cuando realmente lo que vale es entender los mandamientos de Dios para tener una vida. Fíjese lo que va diciendo después. Poneme el 2, Javi, vamos a leer hasta el 4. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Qué hermosa la promesa que te hace Dios por tener los mandamientos, su ley. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. El 3. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, como tengo la corbata. Así tiene que estar atada a la ley de Dios. Escríbela en la tabla de tu corazón, acá, adentro, donde nadie te las puede robar. Cuando tú las aprendes a las palabras de Dios, nadie te las puede quitar. ¿Saben qué? Hay testimonios que los chinos evangélicos son metidos presos y se sabe la Biblia de memoria. ¿Saben por qué? Porque ellos entendieron que los policías, cuando los encuentran con una Biblia, se la quitan y se la queman. Dice, antes que la quemen, todas sus palabras están adentro de mi corazón. Y ya no pueden hacer nada. ¿Quién le quitará lo que han leído de Dios? La sabiduría divina de Dios que puso en el corazón de cuántos hermanos que están pasando lo que hoy tú y yo vivimos en tranquilidad, donde podemos andar todavía con la Biblia aquí en la mano y en este lugar que tenemos paz. Hermanos, se vienen tiempos difíciles, yo ya les vine avisando. No, lo que yo les digo no es mentira, está todo escrito aquí. Y yo los hablé con versículos bíblicos, mis hermanos. Los tiempos se ponen más difíciles. Ya está el anticristo aquí, ya está el falso profeta. En poco tiempo, pero muy poco tiempo, esto va a estar prohibido, mis hermanos. De verdad se lo estoy diciendo. Ustedes no sé si lo creen o no lo creen. A mí no me crean, pero créanle a lo que la palabra dice. Los tiempos cada vez van a ser más duros. Y el evangélico no es querido. Tú y yo no somos aceptados ante la sociedad. Tú y yo somos la escoria, el desprecio de las naciones. Porque no andamos con las cosas del gobierno, ni no andamos perdiendo el tiempo en la ciudad. No nos mezclamos con la gente mundana a compartir cosas que a Dios no le agradan. Por eso estamos apartados. Cuando decimos somos santos, porque el Señor dice, sé santo porque yo soy santo. Esa santidad significa apartarse de todo lo malo. Alejarse de todo aquello que no conviene, que no edifica. Si tú tienes el pasaporte de Jesucristo en tu mano, cuídalo. Porque el alma tuya la salvarás tú con mucho sacrificio. Yo no puedo salvar tu alma. Tú tienes que luchar para salvar tu propia alma. Está en ti querer ir a la presencia de Dios. Todos decimos, Cristo viene, Cristo viene. Sí, Cristo viene. Lo que no sabemos es la hora ni el día, ni cuándo va a ser. El Señor habla de rumores de guerra. Yo he leído y se lo he predicado cuando dice el Señor en Mateo 24 o en Marcos capítulo 13, cuando leemos la venida del Señor, y cuando lo leemos en Lucas 21, todo ahí está todo detallado. Dice, cuando oiréis rumores de guerra, y hay guerra en distintos lados, dice que no se turbe tu corazón, ni se cargue de desesperación, porque desesperarte no te sirve de nada. Sí te sirve orar a Dios, orar
Es decir, ¿pero cómo tienes que orar? Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Ponelo, Javi, por favor. Miren lo que dice. Orar de vez en cuando, orar cuando tienes ganas, orar cuando tienes una necesidad, orar cuando estás enfermo, orar cuando te está faltando algo, orar siempre. Creo que la palabra lo dice bien claro. Orar siempre. Estar en una comunión con el Señor. El teléfono siempre conectado. El teléfono celestial siempre conectado con el Señor. Y si no estás orando, estás alabando a Dios. Y estás diciendo, estás pidiendo al Señor, Señor, la guía para poder obrar en este día, Señor. Porque el Señor dice que basta el mal de cada día. Basta el mal de cada día. Mi Señor, ¿de cuántas cosas nos estás cuidando? Qué precioso que eres, Señor. En Jeremías capítulo 17, versículo 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pues, ponlo, Javis. Jeremías capítulo 17, versículo 9 y el 10. Pero vamos a leer el 9. Fíjense lo que dice. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. No dice que es un corazón noble, no dice que es un corazón sensible, un corazón que tiene empatía, un corazón que sufre, que llora, pero también se alegra con otros, porque sufre con el que sufre, llora con el que llora y se alegra, que tiene empatía. No dice eso, me dice perverso. ¿Quién lo conocerá? Póneme el 10, Javi. Yo te voy a decir quién lo conoce y quién lo escudriña, porque muchos piensan que van a escapar de Dios. No, miren lo que dice. Yo Jehová, dice. A ese hay que temerle. A ese hay que, como quien dice, ¿dónde están los malos? Que los voy a probar. Miren que dice, y que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Por su fruto los conoceréis. ¿Se acuerdan de esa palabra? También lo dice Jesucristo. Aquí está hablando el Padre Celestial, porque el Padre y el Hijo uno son. Y cuando uno habla, seguramente cuando habla el Padre, el Hijo habla de la misma forma, quizás con un texto distinto, pero siempre hay una concordancia perfecta, porque se ensambla tan bien, tan perfecto lo que es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, del cual nosotros entendemos que es un Dios trino. Tú y yo somos trinitarios. Creemos en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que les enseñé cuando Jesucristo fue bautizado? Que emergió de las aguas, que la paloma bajó sobre el Señor Jesucristo, que era el Espíritu Santo, y una voz del cielo dijo, este es mi Hijo, en quien tengo complacencia. 3. Jesucristo en las aguas, el Espíritu Santo y la voz del cielo. No es solo Jesús, pobre de ellos, equivocados están. Y pobres los testigos de Jehová, que al Espíritu Santo lo llaman la fuerza activa. Te va a dar con el afustato que activa, te va a activar pero de otra forma. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Ponelo, Javi, por favor. Qué hermoso es entender que Dios para cada cosa tiene su tiempo y entendemos que Dios, mire lo que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Qué hermoso es mi Señor. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, que Jesucristo nos enseña de una forma o de otra cómo tenemos que entender que el propósito de que el Señor nos habla de las señales, no tenemos que creer a todo lo que vemos y a todo lo que oímos, porque el Señor dice que va a venir como un relámpago y antes sonarán las trompetas, dice, con sonido de voz de trompeta. Pero no te preocupes por ese día, preocúpate por tu alma, que esté siempre en comunión con el Señor, para que todo lo que haces sea agradable a Dios. Porque fíjate que el versículo 4 de Proverbios dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y los hombres. Esto es Proverbios capítulo 3, versículo 4, si me lo podés poner, Javi. Mire,
y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios. Qué hermoso saber que tenés delante de Dios. Él te está mirando con amor y te está diciendo, estás haciendo bien, hijo. Dios se siente gozoso de saber que sus hijos obedecen a lo que está escrito. Por eso es Jesucristo más bienaventurado los que oyen la palabra de Dios y la guardian, pero también la hacen. No solamente guardarla, porque la fe sin obra, ¿qué es lo que es? Muerta. Yo ya estuve hablando sobre eso. Entonces, mis hermanos, conviene que la palabra de Dios, como tú la has tomado de este libro o del mensaje que hayas recibido de parte de Dios, significa que tienes que activarla, ponerla en marcha. Una lavadora tú le puedes echar mucha ropa sucia, pero si no le das al botoncito de estar, que es el de arranque, ella no va a hacer nada. Ella hace lo que tú le ordenas. Pues lo mismo pasa con la palabra de Dios. Cuando entra en tus oídos y llega hasta tu corazón, te va a activar ese interruptor que hay adentro y te va a decir, ahora, hijo, es el tiempo de buscarme. Buscarme mientras pueda ser hallado, dice el Señor. Porque van a venir tiempos donde Dios no te va a responder, porque ya no va a estar aquí el Espíritu Santo. Ahora todo está lindo, todo está fácil, porque tenemos al Espíritu Santo aquí con nosotros. Mientras el Espíritu Santo esté sobre la tierra, no tienes que temer, porque Él es el que hace vallado de fuego sobre tu vida. Él es el que, cuando tú oras, mide los ángeles alrededor tuyo, y al lado pueden caer misiles, pueden caer lo que quiera. El mundo se puede estar desmoronando, pero a ti no llegarán. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene el control de todo lo que te está pasando. Tu vida está controlada por Dios. Tu vida está delante de los ojos de Dios. Dios te ama con un celo que es un celo santo. Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Isaías capítulo 43, versículo 2. Nosotros siempre sabemos cantar una canción. Tu palabra dice, ¿no dice así? ¿Puede ser? Miren lo que dice el 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegará. Quiere decir, no te ahogarás, no va a pasar el río por encima tuyo. Está Dios que te sostiene, está Dios que es el dueño de todas las cosas. Cuando pases por el fuego, dice, no te quemarás ni la llama arderá en ti. Por eso esa canción está sacada de la Biblia realmente. Es muy bonita esa canción, me gusta porque cuando habla de la Biblia, son las canciones que más me tocan el corazón. Es entender que Dios, por algo, le da sabiduría a los cantantes y a los músicos para que busquen de la palabra. Las mejores canciones son sacadas de aquí, de la Biblia, no son sacadas de mentes de hombre. Lucas capítulo 21, versículo 34. Miren lo que pasa con los corazones que no buscan al Señor, que están pensando siempre en el rey estómago, llenar la pancita y llenarse de vida. Mire, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Poneme el versículo que sigue. Dice, como lazo voy a venir sobre ustedes. Porque dice, serán como los días de Noé, dice. Se daban en casamiento, estaban de fiesta, estaban de broma, como quien dice. Meta jarana y meta fiesta. Hasta que vino el agua y se los llevó a todos. Los únicos que se salvaron son los que estaban adentro del arca. Pues tu arca se llama Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén, mis hermanos. Escucho pocos amén. Escuchen bien, mis hermanos. Tienen que estar atentos a la palabra de Dios. El arca tenía 3 pisos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estaba lleno de animales. Cada vez que hacía pipí el zorrino, los leones le salían las lágrimas, lloraban. Pero ¿sabes qué decían los leones? Mejor es estar acá adentro que allá afuera. Porque allá está el agua y se estaban muriendo toda su generación. Quedaban esos leones. Era hedionda el arca. Estaba sucia. Pero era mejor estar adentro del arca que afuera, ¿no es así?
Hermanos, aquí dentro de la iglesia somos muy pocos. Quizás muchos no nos toleramos ni no nos queremos. No sé si lo que te digo te gusta o no te gusta, pero es mejor estar acá adentro. Que Dios te agarre aquí adentro y no que te agarre afuera, en el mundo. ¿Me entiendes? Por eso te dije, mejor es estar adentro que estar afuera. ¿Me entiendes? Porque afuera sí está muy lindo. Los afanes de la vida significa cuando tú te abocas y dejas la obra para servir al mundo. Sea trabajo, sea negocio, sea lo que sea. Si tú te desentiendes de la obligación que te da Dios, tienes un problema con Dios. No un problema con los hermanos, ni con la iglesia, ni con la palabra de Dios. Tienes un problema con lo que está escrito. Porque los afanes de la vida significa justamente dejar las cosas de Dios para atender al mundo. Miren lo que dice Lucas 21:35, porque como un lazo vendré sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Yo algo expliqué sobre eso, ¿no es así? Porque yo estuve en el campo y sé lo que es un lazo, y sé lo que es enlazar un vacuno, y sé lo que es tirarlo también con el caballo, y sé la fuerza que tiene un caballo, sé la fuerza que tiene un toro y la fuerza que tiene una vaca, porque he estado de joven ahí. O sea que hay muchas cosas que gracias al Señor me los ha permitido ver y entender por qué Dios me ha hecho ver cosas para yo poderles contar y entender qué significa ese lazo. Pues Jesucristo me está dando a entender que no es que Jesucristo sea un vaquero, pero su palabra hay que interpretarla. Cuando te viene el lazo no te da tiempo a pensar, no te da tiempo a salir corriendo y decir, a ver, tenía que verme con aquel, no tenía que decirle algo a mi esposa. El Señor dice que cuando viene y hace así, chao. Arrivederla, como dice el italiano, quiere decir hasta más ver, nunca más me vas a ver, porque vamos a ser arrancados de la tierra y nos vamos a ir a la presencia de Él. Y los que se quedaron, lo sentimos mucho, porque por eso el Señor usa el versículo, enjugará toda lágrima, porque dice que en nuestro pensamiento, en nuestra alma, que están los sentimientos, nos vamos a acordar de esas personas y vamos a preguntar, uy, aquí en el cielo no están, ¿se habrán quedado en la gran tribulación? Y entonces nos vendrá la angustia. Y el Señor no quiere darte una felicidad a medias. No te la quiere dar a un 60, ni a un 70, ni a un 90. Te la da completa. Entonces por eso enjugará toda lágrima. Sacará todo dolor, todo recuerdo, lo borrará de tu mente. Porque el que se quedó, se quedó. Cuando Noé cerró el arca y vino el agua, ¿ustedes creen que no había parientes y amigos y vecinos de Noé? Y han dicho, Noé, soy tu primo, soy el hermano de una de las hijas de... Pero ya era tarde, ya el arca estaba sellada. La habían sellado por fuera los ángeles con brea. ¿Quién lo va a abrir a ese arca? ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Les digo esto para que entiendan de que Dios, lo que dice su palabra, lo va a cumplir. Lucas capítulo 21, versículo 33, dice muy claro, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, las palabras del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no van a pasar. No sé tú y yo, mis hermanos, ¿qué opinan de todo esto? Miren, también lo dice Marcos capítulo 13, versículo 31. Aunque estén cansados de esto, se lo voy a repetir para que entiendan que lo que está escrito dice muy claro, el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de nuestro Señor no. Tal es así que la tierra y el cielo delante de Dios se van a desvanecer. Es tremendo, ¿no? Se van a desmaterializar, como si fuera el átomo, se va a desintegrar delante de Él. Porque no se halló lugar en el otro lugar, porque el Señor nos habla de nuevo cielo y nueva tierra, y ya en la tierra no va a estar más que eso, el sol no va a estar más, este sol que tenemos aquí no va a existir, porque Jesús y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, ellos son la luz que ilumina el cielo, ellos son los padres de las luces, Él es el Padre de las luces. Solamente va a haber ríos de agua viva, eso sí, pero no el mar. Ya no va a estar más los océanos, mis hermanos. ¿Quieren que les hable de los misterios? Javi, poneme
Vamos a ver algunas profecías y misterios de Jesucristo, si todavía me queda tiempo, sí, claro. Poneme Mateo capítulo 23, versículos 33 y 34. ¿A ustedes les gustan los misterios? Ahora vamos a ver uno. Vamos a ver lo que significa profecía y misterio de Dios. Mire, dije Mateo, sí, está bien, 33. Fíjense lo que dice Jesucristo. Serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? No está hablando a todos, no me está hablando a mí solo. El 34, Javi, por favor. Por tanto, he aquí yo os envío profetas. Escuchen bien, mis hermanos. He aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a uno mataréis y crucificaréis. ¿De quién estaba profetizando? De él mismo, Jesucristo. Jesucristo le estaba diciendo a los hipócritas, a los mentirosos, a los que no quieren oír palabra de Dios, a uno de ellos mataréis y crucificaréis. Fíjate la otra parte. Y a otros azotaréis en vuestra sinagoga y perseguiréis de ciudad en ciudad. ¿De quién está hablando? Saulo de Tarso, Pablo. Miren cómo profetizaba Jesús. El misterio de la palabra de Dios. Está hablando de su crucifixión y de lo que le iba a suceder a sus hijos, a sus ovejas, nosotros los creyentes. ¿Quién era el que perseguía de ciudad en ciudad? Si no es Pablo, así lo halló el Señor, persiguiendo de ciudad en ciudad, hasta que lo llamó, le dijo, Saulo, Saulo, 2 veces, como le dijo a Marta, 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 afanada estás. Y a Saulo le dice, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Soy Jesucristo. Lo vio. Pero antes lo sentó ahí en el piso. Lo hizo caer del caballo, porque mientras él estaba en caballo comisario se creía mayor y fuerte. Y los que estaban con él, toda esa comitiva que ya, huyeron, porque fueron cobardes. Sabían que hablaba con alguien, pero no lo veían, solamente lo veía Saulo. Es hermoso entender la palabra de Dios. El misterio de nuestro Señor. Vamos a otro misterio. Mateo 26, capítulo 26, versículos 63 y 64. Para los que no creen y no entienden que Jesucristo estaba profetizando y hablando de lo que ha de suceder y de lo que ha de venir. Inclusive hay cosas que estamos esperando, porque inclusive la palabra lo dice, mire, mas Jesús callaba, entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios, el 64, Javi. Perdón. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿No dice Apocalipsis que el Señor cuando venga va a venir sobre una nube con sus ángeles? Estaba profetizando Jesús y se lo dijo a los judíos hace 2000 años, 2023 pongámosle aproximadamente. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, los misterios que esconde la palabra de Dios? Entender que Dios, Jesucristo, nos estaba profetizando y nos está diciendo que Él va a volver y viniendo en las nubes del cielo con sus ángeles en poder y gloria. Amén. Poneme Lucas, Javi, capítulo 22, versículo 31 y después nos vamos, y después el 32. Otro misterio de la palabra de Dios. Dijo también el Señor, Simón, Simón, padre e hijo. Como le decía Abraham, Abraham. 2 veces, no es que hablaba en eco. El Padre y el Hijo, uno son, pero usa 2 veces. Cuando dice Samuel, Samuel, 2 veces. Es el Padre y el Hijo que hablan. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? ¿Por qué 2 veces hablan? Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero mire que Jesús, como sumo sacerdote intercesor de todos nosotros, que está a la diestra de Dios Padre, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Guarda, que la fe no falte. Y tú
una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Por qué le dice, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos? Porque Pedro se fue de Jesucristo, se alejó. ¿Ustedes se acuerdan cuando se fue a tomar la barca? Total, Jesucristo ya había muerto y dijo, bueno, ya está. Pasó, fue un momento lindo que viví. Se volvió a la barca y estaba desnudo en la barca pescando. ¿No es así? ¿Ustedes lo han leído ese versículo, mis hermanos? Claro que sí. Ustedes saben que él estaba pescando. Y se tuvo que ceñir de ropa porque vio a uno que estaba en la orilla. Y era Jesucristo que estaba preparando un pescado asado para él. Y una vez vuelto, tremendo, lo que le está diciendo el Señor. Hechos, capítulo 1, ahí vamos a ver algo del 12. Miren lo que dice ahí. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. El que sigue, Javi, 13. Y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hermano de Jacobo. El 14, Javi. Todos estos perseveraban en desacuerdo, dice, ¿no? No, unánimes. En un mismo espíritu, quiere decir. En un mismo corazón, en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. El 15. Fíjense, porque el Señor le dice a Pedro, una vez vuelto. Y en aquellos días Pedro se levantó de en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 el número, y dijo, el 15, varones, hermanos, era necesario que se cumpliesen las escrituras en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que estaban, y era contado con los, de que fue guía de los que prendieron a Jesús, el que sigue, el 17, y eran contados con nosotros y tenía parte en este ministerio, el 18. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Fíjese la muerte que tuvo, horrenda, que fue notorio en todo Jerusalén lo que sucedió. Este, pues, el 19, Javi, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén. ¿Ve? ¿Se dan cuenta de lo que le digo? Miren, fue notorio, o sea que se alarmaron porque nunca habían visto una cosa así. De tal manera que aquel campo se llama, en su propia lengua, Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Existe todavía, ¿eh? Ahí sepultan a todos los extranjeros, ¿eh? No, ahí no va ningún hebreo. Los hebreos tienen cementerio aparte. El cementerio judío está apartado. Esto es para los que son extranjeros, como nosotros. Somos todos extranjeros. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Campo de sangre, porque fue justamente comprado con las 30 monedas de plata. El 20, Javi, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Aquí viene la confirmación, porque está escrito el 21, es necesario pues que de este hombre que han estado junto con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, el 22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección, el 23, y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, el 24, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, el 25, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. 26, el último, y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Se dan cuenta que Jesucristo le había profetizado lo que tenía que hacer Pedro? ¿Se dan cuenta que le dijo, y vuelto? Pedro ni tenía ni la menor idea de que él lo iba a dejar al Señor.
ni tenía la más remota idea de lo que iba a pasar. Y él le dijo, y tú vuelto una vez, confirma a tus hermanos, porque sabía que uno se había perdido, y ese perdido tenía que reemplazarlo. Recuerda que son 12 tribus de Israel, 12 portales y 12 tronos. ¿Para quién son los 12 tronos? Para los 12 apóstoles. Ellos van a jugar al pueblo judío, no a nosotros. A los hijos de Dios nos va a jugar Jesucristo, mis hermanos. Es tiempo de entender que tienes que prepararte, que tienes que saber que la palabra de Dios. ¿Saben por qué les digo esto, mis hermanos? Ponme Isaías capítulo 33, versículo 6. Eso es tremendo lo que dice. Lo que a usted le está faltando es el temor a Dios. Yo no estoy señalando, yo estoy diciendo que si ustedes no tienen el temor de Jehová, seguramente pueden fallar. Y reinarán en tus tiempos. Le está hablando a cada uno, no a mí solo. A cada uno de ustedes le dice, en tus tiempos, que son nuestros tiempos hoy, 2024, la sabiduría y la ciencia. ¿Cómo? Esperen. ¿Ustedes vieron cómo avanza la ciencia? ¿Cómo avanza la tecnología? ¿Saben qué están probando ahora? En la mano, me lo voy a sacar un minuto porque voy a hablar sin micrófono. En la mano, hagan de cuenta que va a tener el móvil. En la mano. Parece que hablaba de pero estoy hablando realidad. Ya lo están probando. En la mano va a tener el móvil. Así que vos vas a ir caminando y vas a hacer así. Hola, sí, así vas a hablar. Y te van a llamar y te van a atender la llamada. Lo que estoy diciendo no es mentira, mis hermanos. Hay TV o televisores que se enroscan como si fueran una cortina. Son finitos así. Usted lo pone en un cuadro como si fuera esto. Lo enchufa la corriente y le pone el mando, que lo hace chiquitito así el mando ya, porque cada vez más chiquitito. Imagínense. ¿Qué opinan, mis hermanos? Y ahí dice, y reinará en tu tiempo la sabiduría y la ciencia. Hace aproximadamente, pongamos de 120 años, andaban locomotoras todavía, a vapor. No sé quién tuvo oportunidad de verla. Bueno, acá hay una que está parada ahí al frente del Renfe. Esa andaba a leña. Esa es una olla a presión. Tú le echas leña, allá adentro recibe agua, los tubos, se calienta y produce vapor y hace andar la máquina. Hoy mire, prácticamente los vehículos son eléctricos. Hoy todo el mundo viaja en patines, nadie camina. ¿Qué opinan, hermanos, de la ciencia? Dice, y abundancia de salvación. Yo he dicho en una palabra en Juan donde dice que el cielo hasta el día de hoy recibe violencia y los violentos lo arrebatan, dice. Está escrita la palabra de Juan. Es tremendo lo que dice ahí su palabra. Pero yo les leo esto para que ustedes entiendan. Pero tu mayor tesoro, ¿cuál es? El temor de Jehová será su tesoro. No importa la riqueza que tú juntes, no importa lo que tú almacenes, ni lo que tú te guardes, de nada te sirve, porque total, desnudo saliste del vientre de tu madre, como salí yo, y desnudo nos iremos. ¿Entienden, mis hermanos? No hay ocasión de evitar lo que Dios ya lo ha escrito de antemano. Es entender que Dios tiene un propósito, mis hermanos. Si tú no tienes temor de Dios, puedes equivocarte. Teme a Jehová. Como dice el Salmo 112. Bienaventurado, dice, el que teme a Jehová. Ponelo, Javi. Salmo 112, versículo 1. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Atesóralo para ti. Es un regalo, mis hermanos, la palabra de Dios. Por gracia recibiste, dad de gracia. Amén, mis hermanos. Hasta aquí la palabra, mis hermanos. Dios les siga bendiciendo.